Bueno, volvemos a Primera Mañana para cumplir con una de las promesas que les hacía antes de la pausa. Vamos a hablar de política internacional. En realidad, él nos va a ayudar a entender por dónde irá esta nueva Asamblea General de la ONU. Está con nosotros Juan Pablo Yuler. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué Buen tal? día. Buen día, ¿cómo va eso? Edición número 70 y... 7, Sí, si no recuerdo mal. O 76. Estoy en duda ahí entre el 7 y el 6. Pero bueno, sí, abre la Asamblea General de Naciones Unidas. Para el que no lo sabe, Naciones Unidas tiene un periodo ordinario de asambleas, como sí. cualquier congreso. Por ejemplo, el de Argentina lo tiene de marzo a diciembre. El de Naciones Unidas es de septiembre a fines de mayo. Normalmente nosotros vemos este acto, que Sí. es el de apertura, porque asisten todos los primeros mandatarios mundiales o funcionarios de alto calibre en el escenario internacional. Y bueno, Alberto Fernández, nuestro presidente, llegó ayer a la ciudad de Nueva York e inicialmente, ¿qué es lo que sucede también con este encuentro? No es solo el discurso en la asamblea, sino suele estar rodeado de un montón de reuniones, tanto bilaterales como multilaterales, de alto rango, o sea, presidentes, funcionarios como del Fondo Monetario Internacional, ministros de Economía de los ¿Qué es lo que países nos más interesa? importantes, sí, particularmente a nosotros. A nivel doméstico vamos con una agenda fuertemente económica, sin duda. Abrió también un poco de camino la visita del ministro de Economía la semana pasada, que también Sí. estuvo en Estados Unidos. La aprobación del segundo tramo también del acuerdo del Fondo Internacional, que va a estar un poco ahí en materia de conversaciones, pero a nivel internacional, al menos Argentina va con dos cuestiones bastante relevantes. Una que sí es económica, que es el tema de las sobretasas del Fondo Monetario Internacional para aquellos países que tienen deudas. Y después el tema de los bloqueos, que esto es importante para la región porque nosotros tenemos en este momento dos países muy afectados con cuestiones de bloqueo económico, uno que es históricamente el de siempre, que es Cuba, y el otro Venezuela, que bueno, en vista a las cuestiones del petróleo y el conflicto de Ucrania con Rusia, se está viendo flexibilizar por ahí, pero lo cierto es que no se ha avanzado demasiado tampoco. Son dos cuestiones que, al menos para la Administración Nacional, generan ruido y sería bueno debatir en algún momento. Desde las relaciones internacionales también siempre se pone un foco ahí porque las sanciones, como siempre decimos, suelen ser negativas para la población y no para el gobierno en sí, que es el que toma las decisiones. Entonces hay ahí algunas cuestiones. No es un contexto fácil para hablar de esto porque mundialmente está el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y ahí también hay una batería enorme de sanciones. Entonces es complicado tocar ese tema hoy cuando dos de las grandes potencias mundiales son Rusia y Estados Unidos, si bien indirectamente se están enfrentando en ese escenario, y nadie va a querer poner el foco en la única herramienta en la que Occidente hasta ahora ha sido relativamente exitoso en controlar el accionar de Rusia. Entonces, por ahí esa cuestión puede estar compleja. Supongo que después a nivel internacional ese va a ser uno de los grandes temas, sin dudas, de la Asamblea. Si bien no debería ocupar el espacio central, porque para eso está el Consejo de Seguridad, Claro. y debería debatirse ahí, seguramente se va a mencionar. La cuestión climática también es otro tema que seguramente será abordado en las presentaciones, en los discursos de apertura. Y probablemente también algunas cuestiones más referidas a seguridad internacional por el conflicto de China con Taiwán y algunos otros también que están ahí latentes y que son importantes. Insisto, si bien deberían ser cuestiones del Consejo de Seguridad, me parece que la Asamblea General, que usualmente está más abierta a otros temas, este año va a estar muy abocada a ese punto en particular por el hecho de que el mundo está en un momento muy especial en cuanto a lo que son conflictos internacionales. Y lo otro que, perdón, no quiero dejar pasar, seguro va a ser un tema para la Argentina, es el tema del atentado a Amiens, la solicitud a Irán que se renueva anualmente siempre para poder continuar con la causa, y en el segundo lugar el tema Malvinas, que son también dos cuestiones que se plantean siempre en la Asamblea de Naciones Unidas, porque bueno, son dos pendientes internacionales para los cuales se requiere cooperación. Entonces es un ámbito bastante idóneo como para poder al menos plantearlo. No sé si eventualmente traerá una resolución, pero siempre es bueno que esté ahí sobre la mesa o esté en agenda. Tenemos esta cuestión a nivel nuestro. No es un foro donde salgan muchos resultados, Claro. no es que se abre la asamblea y que se enseguida resuelve, claro. uno tiene cuestiones resueltas, pero sí es quizás dentro del mundo el escenario más visible. Por eso todo lo que se vuelca ahí es una cuestión de agenda
digamos, necesaria o importante a nivel mundial. Por eso también un poco la cuestión de estar poniendo el foco o analizando qué es lo que se menciona. Es un poco como una ventana a lo que los países quieren que suceda o necesitan que estén al menos en agenda durante este próximo año entre comillas, porque sigue un poco la lógica del norte. O sea, este año que para ellos empieza en septiembre, termina en mayo, para nosotros es completamente al revés por una cuestión hemisférica. Pero que bueno, se mide de esta manera. En los próximos meses van a ser importantes las cuestiones que se van a plantear acá. No quiere decir que algún suceso mediante nos salte otro tema, porque uno no lo puede prever. En el 2020, marzo ya casi terminado el año para el hemisferio norte, sale la pandemia y bueno, así también terminamos. Entonces siempre es impredecible, pero sí, bueno, dentro de lo que uno puede predecir, lo que se menciona esta semana en la apertura de la Asamblea va a ser los temas principales de este año a nivel multilateral al menos. Gracias, Juanpi. Nos encontramos la semana que viene.